Cada noche, cientos de aviones sobrevuelan la negra inmensidad del Atlántico, transportando a más de 300.000 personas. Estamos acostumbrados a pensar que los aviones vuelan de noche porque es más cómodo para los pasajeros o más barato para las aerolíneas. Pero la verdad es que la noche no es una comodidad, sino una necesidad. En el cielo oscuro sobre el océano opera un sistema invisible, donde el tiempo, el viento y la física misma literalmente reestructuran las rutas de los aviones. Cada noche, decenas de aviones se alinean en estrechos corredores de apenas unos pocos kilómetros de ancho, volando más de 5.000 kilómetros sobre aguas heladas, donde la temperatura exterior desciende hasta los menos 60 grados y la velocidad de los vientos alcanza los 300 kilómetros por hora. Aquí, cualquier desviación puede costar cientos de vidas. Hoy analizaremos cómo la física de los vientos, la rotación de la Tierra y las limitaciones tecnológicas obligan a los aviones a cruzar el Atlántico precisamente de noche. Y al final descubrirás por qué un mismo vuelo puede durar diferentes tiempos dependiendo de la dirección y cómo los pilotos aprovechan esto para acortar la duración del vuelo. Subamos al cielo nocturno sobre el Atlántico y veamos qué se esconde realmente detrás de estos vuelos. Si observamos los vuelos a través del Atlántico a lo largo del día, el panorama no resulta tan obvio como parece a primera vista. El Atlántico Norte es el espacio aéreo oceánico más transitado del mundo. A lo largo del año pasan por él cientos de miles de vuelos, y los flujos pueden superar los 100 aviones por hora. Pero su distribución no es uniforme. Durante el día, el tráfico es disperso. Los aviones entran en el océano de a uno o en pequeños grupos. Por la noche, la situación cambia. Durante unas horas, los vuelos comienzan a agruparse en un flujo denso y entran casi simultáneamente en el espacio aéreo oceánico, ocupando rutas calculadas de antemano. Desde fuera, esto parece un embotellamiento creado artificialmente en el cielo. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué el sistema concentra el tráfico precisamente por la noche? Cuando una persona ve un vuelo transatlántico nocturno, le resulta fácil explicarlo por razones prácticas. La explicación más obvia tiene que ver con la comodidad de los pasajeros. Salir por la noche, dormir durante el viaje y llegar por la mañana realmente parece lógico. Para los horarios comerciales, este es un factor importante y las aerolíneas lo aprovechan. Pero esta explicación no es suficiente para comprender precisamente el esquema del Atlántico Norte, con su reestructuración diaria de rutas y su clara organización del flujo. Otra explicación popular se reduce a que volar de noche es más barato. En cierto sentido, esto se acerca más a la verdad, pero el hecho de que sea de noche no supone por sí mismo ningún ahorro. El ahorro surge cuando se logra encajar el vuelo en la franja horaria adecuada, trazar una trayectoria ventajosa y aprovechar los vientos de cola reales. Si el avión gana decenas de minutos gracias a las condiciones atmosféricas y a una planificación precisa, esto se refleja tanto en el consumo de combustible como en el calendario de uso del avión y en la economía general del vuelo. Hay una tercera explicación. Por la noche, los aeropuertos están menos congestionados. En algunos casos, esto realmente puede facilitar la programación, pero tampoco explica la esencia del sistema. Incluso si el aeródromo está libre, el avión no puede cruzar el Atlántico cuando quiera. Debe incorporarse a la ruta en el momento adecuado y situarse en la estructura oceánica de acuerdo con los cálculos. A veces, todo se reduce a una tesis muy general de que por la noche el océano está más tranquilo. De esta manera, se simplifica demasiado el panorama. Para la aviación moderna, la noche en sí misma no es una condición de seguridad en sí misma. Los aviones vuelan tanto de día como de noche. Por eso, las explicaciones simples suenan convincentes solo a primera vista. Describen lo que ve el pasajero, pero la razón principal es más profunda. Hay que entender cómo funciona en general el control de vuelos sobre el océano. Imagínese, está volando sobre el Atlántico y el controlador ya no ve el avión como lo haría sobre tierra firme. No en sentido literal, la comunicación se mantiene pero no es continua y no hay control por radar a lo largo de todo el trayecto. Cualquier decisión debe tomarse con anticipación. ¿Cómo es posible la seguridad en tales condiciones? Sobre tierra, el tráfico aéreo se apoya en una densa red de radares, estaciones terrestres y centros de control. El avión se encuentra bajo vigilancia casi continua y el controlador puede comunicarse rápidamente con la tripulación y, si es necesario, cambiar el rumbo, la altitud o la velocidad.
Si surge alguna desviación, el sistema reacciona rápidamente. Sobre el Atlántico, esta lógica funciona de manera diferente. Aquí no hay un control constante en la forma habitual. Los aviones transmiten datos sobre su posición a través de sistemas de comunicación y canales automáticos de intercambio de datos, y el controlador recibe la información a intervalos. Sobre el océano, el sistema depende menos del control manual y se basa más en una ruta calculada de antemano. Parecería que menos control significa más libertad, pero la paradoja es que es exactamente al revés. Cuantas menos posibilidades haya de intervenir instantáneamente en el flujo, más estricto debe ser el orden de movimiento. Por eso, la seguridad sobre el Atlántico no se basa en la libertad de maniobra, sino en la disciplina de ejecución. Sobre tierra, el avión tampoco vuela libremente, pero allí, el controlador puede cambiar una decisión más rápido si es necesario. Sobre el Atlántico no existe ese lujo. En un mapa, es muy fácil trazar una línea recta entre Nueva York y Londres y pensar que esa es la ruta natural. A simple vista, esto parece obvio. Cuanto más corto es el trayecto, más rápido es el vuelo. Pero sobre el Atlántico, esa lógica casi nunca funciona tal cual, porque el avión no vuela en el vacío ni sigue una línea recta. Se mueve dentro de la atmósfera, que cambia constantemente. A una altura, el viento puede ser a favor, a otra, en contra. En una zona las condiciones pueden ser estables, en otra, más complejas. Por eso, para una ruta real, no solo importa la distancia entre dos puntos. La ruta más corta sobre el océano a menudo no resulta ser la más rápida ni la más rentable. Si lo miramos desde la perspectiva del pasajero, la ruta parece un arco abstracto en la pantalla. Pero para los planificadores y la tripulación es una tarea completamente diferente. No se trata simplemente de cruzar el océano, sino de hacerlo en un día concreto, en condiciones específicas, rodeado de decenas de otros aviones. La ruta sobre el Atlántico no se traza solo como una línea, sino que depende de todo el esquema de movimiento. Es precisamente por eso que sobre el océano se trata de reducir al mínimo los cambios de rumbo y de altitud. La tripulación recibe autorización, sigue la ruta asignada, mantiene la altitud y pasa por los puntos de control en el tiempo previsto. Y ahí radica la principal trampa. Un minuto de retraso puede alterar el horario de todo un grupo de aviones. La principal característica del esquema del Atlántico Norte es que existe un sistema organizado de rutas. No se trata de un solo corredor permanente ni de unas pocas líneas fijas en el mapa. El esquema no se establece de una vez por todas, sino que se reconfigura regularmente según las condiciones reales. Por lo general, hay entre 5 y 10 rutas de este tipo, aunque el número concreto depende del tráfico y del clima. Para cada periodo operativo, se forma un conjunto oficial de rutas, en el que se indican las coordenadas de las líneas, los puntos de entrada y salida, los niveles de vuelo disponibles o previstos y los parámetros calculados para el paso por los puntos de control. En otras palabras, no se publica simplemente una dirección, sino toda una configuración de movimiento a través del océano. Los especialistas analizan los vientos en altura, la temperatura y la turbulencia prevista, y luego trazan las rutas para que los aviones puedan cruzar el océano más rápido, de manera más económica y sin conflictos. Si en un día concreto los vientos en altura más favorables se han desplazado hacia el norte, las rutas operativas también pueden desviarse hacia el norte de la línea habitual. Si la situación atmosférica cambia en sentido contrario, las rutas se desplazan hacia el sur. Cada ruta es una cadena de puntos geográficos. Entre estos puntos, el avión debe seguir una trayectoria predeterminada, que la tripulación carga de antemano en el sistema de control de vuelo. Para un observador externo, esto se ve como una línea recta en el mapa, pero para el sistema es un conjunto de nodos estrictamente definidos, vinculados al tiempo y a la altitud. Es importante que los aviones en la ruta estén separados no solo por la distancia, sino también por minutos. Es precisamente este horario el que crea una distancia de seguridad dentro de un flujo denso. Cuando hay un flujo denso en una misma dirección, cualquier desviación comienza a afectar a los aviones vecinos. Podemos imaginar varios aviones que vuelan por una misma ruta con un intervalo de unos minutos. Si un avión llega a un punto solo 2 o 3 minutos antes de lo previsto, reduce la distancia con respecto al avión que va delante. Esto ya es una violación del intervalo, que hay que compensar. El orden de designación de estas rutas también está formalizado.
Para los diferentes flujos se utilizan esquemas alfabéticos, comprensibles para las tripulaciones y los controladores. El pasajero no se da cuenta de esto, pero para quienes pilotan un vuelo transoceánico, estos documentos son su mapa de trabajo. Incluso cuando un avión concreto coordina su ruta fuera de la estructura organizada principal, el propio sistema de rutas sigue siendo el armazón de todo el tráfico. Pero incluso con una configuración tan precisa de las rutas, queda la pregunta principal: ¿por qué este sistema se organiza precisamente de noche? Para entender por qué todo este sistema funciona así, hay que subir hasta donde vuelan los aviones. La mayoría de los vuelos transatlánticos se realizan aproximadamente a altitudes de entre 9 y 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta es la capa donde los aviones de pasajeros vuelan con mayor eficiencia. Es precisamente en esta capa donde opera todo el tráfico del Atlántico Norte. Aquí el aire ya no se parece al que sentimos en la superficie. Es una capa fría y enrarecida, donde el comportamiento de las masas de aire se convierte en uno de los principales factores del vuelo. Las corrientes en chorro, potentes corrientes de aire a gran altura, desempeñan un papel fundamental en la duración del vuelo. Las corrientes en chorro pueden imaginarse como un río invisible en el cielo. Imagina que un avión alcanza su altitud de crucero, se estabiliza y al cabo de un tiempo entra en una corriente favorable. Su velocidad propia casi no cambia, pero respecto a la Tierra comienza a moverse más rápido. En el trayecto de regreso ocurre lo contrario. El avión entra en una corriente contraria y comienza a perder tiempo. En largas distancias, esta diferencia se convierte en decenas de minutos y a veces incluso en horas. En condiciones normales, la velocidad de crucero de un avión de pasajeros se mantiene en un rango de entre 850 y 900 kilómetros por hora. Pero en ciertos días, la influencia de las corrientes en chorro se vuelve especialmente notable y gracias a un fuerte viento a favor, puede superar los 1100 kilómetros por hora. ¿Por qué es importante para ti? Si vuelas de Europa a América y viceversa, habrás notado que el viaje de regreso suele ser 1 hora o 1 hora y media más corto. No es magia, sino el efecto de las corrientes en chorro. El viento a favor literalmente empuja al avión, ahorrando toneladas de combustible, mientras que el viento en contra lo frena. Es interesante que a veces un fuerte viento a favor no solo ayuda, sino que también impone restricciones. A velocidades de crucero muy altas, los aviones pueden acercarse entre sí más rápido de lo que permite el horario. En tales casos, se le puede ordenar a la tripulación que reduzca la velocidad, aunque las condiciones permitan volar más rápido. Es decir, el avión es físicamente capaz de recorrer la ruta más rápido, pero el sistema lo ralentiza intencionalmente para mantener intervalos seguros dentro de la corriente. Al mismo tiempo, las corrientes mismas se desplazan, se intensifican y se debilitan. Un día, el tramo favorable puede estar más al norte, otro día más al sur. En un mismo nivel, el viento puede ser significativamente mejor que en el nivel contiguo. Además, dentro de estas corrientes surgen zonas de turbulencia en cielos despejados. Estas se producen en los límites de las corrientes en chorro, donde la velocidad del aire cambia bruscamente. El avión puede volar en un cielo despejado sin nubes y de repente entrar en una zona de este tipo. Los pasajeros sienten sacudidas, aunque visualmente no cambie nada a su alrededor. Es casi imposible ver estas zonas con antelación, pero son bien conocidas gracias a los datos meteorológicos. Para evitar sacudidas fuertes y cargas innecesarias en el avión, la tripulación puede rodear estas zonas o cambiar de altitud. Esto aumenta la longitud de la ruta y puede añadir minutos adicionales al vuelo, incluso si la corriente de viento principal sigue siendo favorable. Estas zonas no son necesariamente peligrosas, pero ilustran bien lo heterogénea que puede ser la atmósfera. Y para entender de dónde provienen estas corrientes, hay que subir aún más alto, hasta ver cómo se mueve el aire a escala planetaria. A gran altura, el movimiento del aire no depende del clima local, sino de la redistribución global del calor. El aire cálido se desplaza del ecuador hacia los polos y el frío en sentido contrario. Debido a la rotación de la Tierra, estas corrientes se desvían y forman las mismas corrientes en chorro estables. Son precisamente estas las que aceleran o desaceleran a los aviones. Estas corrientes no son rectas. Se curvan en grandes ondas de miles de kilómetros de longitud. Debido a esta movilidad,
Las rutas óptimas sobre el océano cambian cada día. Las aerolíneas las ajustan para aprovechar el viento a favor o evitar el viento en contra. Durante el día, la atmósfera se comporta de manera más activa. Los movimientos verticales se intensifican, el aire se mezcla y las condiciones meteorológicas cambian más rápidamente. Esto no hace que el vuelo sea peligroso, pero complica el cálculo preciso para un gran flujo de aviones. Por la noche, sin el calentamiento solar, el aire se estabiliza, los movimientos verticales se debilitan y el cálculo de la velocidad y el tiempo se vuelve más preciso. Cuando la atmósfera se vuelve más predecible, surge la posibilidad de sincronizar el movimiento de decenas de aviones al mismo tiempo, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas reales y la dirección favorable de los vientos en altura. En las horas pico, decenas de aviones pasan simultáneamente por la zona del Atlántico Norte en niveles adyacentes. La ventana nocturna permite agrupar el flujo y conducirlo a través del océano sin cruces ni conflictos. Gracias al viento a favor, los vuelos de América del Norte a Europa obtienen la mayor ganancia de tiempo. Por eso, se intenta agrupar estos vuelos y conducirlos a través del océano en un mismo intervalo de tiempo. Los aviones despegan por la tarde y se acercan al Atlántico por la noche. Pero no es posible agrupar todos los vuelos a la misma hora. Los aviones salen de diferentes ciudades y a diferentes horas, y la capacidad de las rutas es limitada. Por eso, la dirección opuesta funciona de manera diferente. Los vuelos de Europa a América suelen volar contra el viento, y el ahorro de tiempo es menor. Se distribuyen en diferentes horarios y se forma un flujo diurno. Ahora se ve en qué se convierte esto en la práctica. Un mismo vuelo a través del Atlántico puede durar diferentes tiempos, incluso si la longitud de la ruta es la misma. A veces, esto da resultados muy evidentes. En febrero de 2020, un vuelo de British Airways de Nueva York a Londres en un Boeing 747 completó el trayecto en menos de 5 horas. El avión en sí no voló más rápido, simplemente se encontró en una corriente de aire a favor muy potente. A modo de comparación, el récord absoluto de vuelo comercial a través del Atlántico sigue perteneciendo al Concorde. En febrero de 1996, recorrió la ruta Nueva York a Londres en menos de 3 horas. Pero eso ya es aviación supersónica y otra categoría de vuelo. En los vuelos habituales, lo que juega un papel clave no es la tecnología en sí, sino la precisión con la que la ruta aprovecha la atmósfera. Un día, el avión entra casi de inmediato en una corriente adecuada y cruza el océano más rápido. Otro día, la tripulación tiene que buscar el equilibrio entre la altitud, el viento y las restricciones de la ruta, perdiendo tiempo en tramos concretos. Al mismo tiempo, la tripulación no se limita a seguir una ruta estrictamente calculada de antemano. Ya durante el vuelo, los pilotos reciben actualizaciones sobre los vientos y pueden solicitar un cambio de nivel de vuelo si las condiciones resultan más favorables en una altura adyacente. A veces, una diferencia de solo unos cientos de metros de altura supone una ganancia o una pérdida de decenas de kilómetros por hora. Pero estas decisiones están limitadas únicamente por el esquema general de tráfico. Cualquier cambio debe encajar obligatoriamente en el flujo y no alterar las distancias con otros aviones. Por eso, incluso si hay una capa de aire más óptima más adelante, es posible que, lamentablemente, el avión no reciba autorización para el cambio y continúe volando en condiciones menos óptimas. El pasajero casi no lo nota. El avión puede acelerar gracias al viento a favor, pero de todos modos debe reducir la velocidad para mantener la distancia con el avión que va delante. Dentro del sistema, lo importante no es la velocidad máxima, sino el cumplimiento exacto de los intervalos de tiempo. Incluso una pequeña diferencia en el tiempo de vuelo afecta no solo a los propios pasajeros. Si el vuelo llega antes, se reduce el tiempo de estacionamiento, la preparación para el siguiente vuelo comienza más rápido, lo que a su vez reduce los retrasos en la cadena. Por lo tanto, una ganancia de tan solo 30 o 40 minutos, gracias a los vientos y a una ruta precisa, puede afectar no solo a un vuelo, sino a todo el horario diario del avión. El pasajero solo ve la hora en el boleto. Para el pasajero, esto parece sencillo y habitual. Los aviones vuelan de noche. Pero en realidad, todo el sistema funciona de noche, desde los vientos a 10 kilómetros de altura hasta las decisiones de los controladores aéreos y las tripulaciones que gestionan este tráfico en tiempo real. Y esto es solo una parte de lo que ocurre en el cielo mientras nosotros simplemente
miramos por la ventanilla. Si te interesan este tipo de análisis, sin simplificaciones y con la física real detrás de las cosas cotidianas, suscríbete. Lo que viene a continuación será aún más interesante.